un programa de Leo Radio, emisora virtual de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Hola, te saluda el equipo de Tabocé y esto es Ciudad de Tinta, Bogotá a través de sus libros. Una iniciativa ganadora de la beca para medios comunitarios que realizan programas para Leo Radio 2025. Les recordamos que Tabocé es una agrupación y un medio de comunicación comunitaria y alternativa que realiza acciones desde los enfoques diferencial, territorial y de género, pero también desde una perspectiva de acción sin daño. Y en este episodio vamos a hablar del libro Sin Remedio de Antonio Caballero. Pero antes queremos proponerles un ejercicio, unos pensamientos previos al libro como tal, a conocer de qué va la historia y quién fue realmente Antonio Caballero Holguín. Diego, ¿qué te viene a la cabeza cuando encuentras un libro en cualquier librería, en un estante, que se llama Sin Remedio? ¿Qué te provoca? ¿Qué evoca en ti? Pues seguramente una sensación de que la historia debe ser muy dura, muy difícil, donde el protagonista o los protagonistas están en una sin salida. Y pues seguramente lo que insinúa el libro es que se les presentan algunas esperanzas o algunas cosas como remedios, pero no hay tal. Entonces es un poco un título sí provocador, en el sentido de que lo hace a uno curiosear, preguntarse cuál será el remedio que están buscando los protagonistas y por qué no lo hay. Debe haber una búsqueda, y una búsqueda como errante, errática. Sin Remedio también parece una fórmula para la aceptación de la vida tal y como es, ¿no? Pero también para la aceptación de Bogotá. Cuando estábamos evaluando los títulos que van a componer esta serie, veíamos que muchas de las historias que se desenvuelven justamente en Bogotá son sombrías, oscuras, están llenas de drama o de caos. Y pensábamos, bueno, ¿por qué uno elige las lecturas que elige? A veces parece totalmente azaroso, simplemente una se siente llamado por un título, un olor, una solapa de un libro, pero también a veces esas pequeñas frases le dicen mucho a uno. ¿Has sentido alguna vez en esta ciudad que has vivido sin remedio? Pues esta es una ciudad que muchas veces se ha planteado un poco sin remedio, sin solución a sus problemas como más agudos. Entonces, por ejemplo, el tráfico, la inseguridad, la violencia cotidiana, etcétera, se presentan como sin salidas, como problemas que siempre padecemos y sobre lo que tenemos que buscarle un remedio porque es inevitable buscarlo, no es
que haya una desesperación, siempre hay un nuevo día, unas nuevas elecciones o una nueva proyecto o alguien se levanta otra vez, pero sigue habiendo esa sensación perenne de que no tenemos como para dónde coger, como que lo que intentamos se cae, lo que se presentaba como una solución pues es muy limitada o no lo es, etcétera. Entonces, esa es como la sensación que puede llegar a causar Bogotá. Exactamente. Y por vía de esa reflexión, yo debo admitir que muchas de mis lecturas favoritas han sido escogidas así, apenas por el título, y luego descubro unas prosas, unas historias, unos personajes que realmente tenían que hablarme a mí. ¿Qué libros tú has encontrado en una ciudad como Bogotá que hayan impactado tu vida y que hayan de alguna manera transformado tus lecturas o tu hábito lector? Pues el título siempre es, bueno, creo que muchos de los libros que uno escoge los escoge por el título. Mm, incluso las recomendaciones las escucha uno porque el título le resuena, porque parece que le habla. Pues la verdad para mí Bogotá siempre ha sido una ciudad de libros. Creo que es como muchos la asociamos, aparte de lo caótica que pueda ser, de lo variopinta, de lo fría. Creo que muchos la relacionamos de sus habitantes y de los que no lo son con los libros. Mucha gente que yo me he encontrado acá en Bogotá, autores o gente que ejerce la escritura como sea que quiera, o grandes lectores se han acercado a Bogotá o vienen a Bogotá en busca de los libros, de lo que los hacen, de la feria del libro, de las editoriales, de buscar publicar. Entonces, digamos que Bogotá tiene eso, no es como que se me venga un libro que me haya suscitado Bogotá. Yo soy un habitante de Bogotá, pero un habitante, digamos que ha encontrado en esta ciudad y en sus visitantes esa inquietud de una ciudad de libros, una ciudad de historias, y que pues sigue siendo como un punto focal de referencia de la cultura, de la escritura, como que hay mucha cultura de libro, entonces, y de novela policíaca, de poesía, en fin. Entonces eso es tal vez como pudiera responder eso. Ahora, después de esta introducción que nos ha hecho Diego, debo mencionar que Diego es una de las personas que se ha sumado a manera de alianza a esta iniciativa y está haciendo varias de las voces que ustedes van a escuchar a lo largo de esta serie radial de los episodios. Pero él es importante también justamente porque ha liderado proyectos editoriales de escritura creativa, de poesía, y justamente este es un espacio para encontrarnos con esas personas que viven, habitan y leen a Bogotá de otras maneras. Diego, y todas las audiencias, los y las radioescuchas, contarles quién fue Antonio Caballero. Pensemos en él como un aristócrata que caricaturizó a la élite. Antonio Caballero Holguín nació en Bogotá en 1945 con una paradoja bajo el brazo: ser el hijo de una de las familias más ricas y aristocráticas de Colombia, mientras cultivaba el alma de un crítico feroz, libre pensador y, algo que en Tabocé nos gusta mucho, anarquista. Su cuna estaba marcada por el linaje del poder. Él era nada más y nada menos que descendiente de presidentes, ministros y cofundadores del Partido Conservador. Pero su destino fue convertirse en el gran bufón
que desenmascaró a su propia clase. Más adelante, cuando uno busca en su infancia, encuentra que se trató también de un mapa de exilios. Nos hablan de la violencia bipartidista de los años 50, que empujó a su familia a dejar su Boyacá natal en Tipacoque por la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que cerró el tiempo donde trabajaba su padre, el escritor Eduardo Caballero Calderón, y lo obligó a vivir entre España y Colombia. Esos viajes forzados, lejos de la alta sociedad bogotana, le dieron la distancia necesaria para observar. Caballero comenzó Derecho en la Universidad del Rosario, pero el protocolo de la élite no era para él. El nombramiento de su padre como embajador en la UNESCO fue su billete de escape a París. Allí un evento selló su destino político. Fueron justamente las revueltas de mayo del 68. La visión de la juventud, rompiendo el status quo, le mostró que la rebelión era posible. Tuvo que volver a Bogotá sin graduarse de ciencia política, pero con una convicción: la pluma y el dibujo serían su trinchera. Entonces, su iniciación fue en el periodismo gráfico, muy modesta, según mencionan los datos, y sus primeros cartones, entre comillas, en el tiempo, datan de 1964, fueron descritos más bien como flojos, herméticos y carentes de esa ferocidad que después lo iba a caracterizar. Pero Caballero necesitaba mundo. Se hizo redactor para la BBC de Londres y The Economist. El verdadero salto ocurrió en Grecia, donde subsistió vendiendo dibujos a la semana, y finalmente en Madrid escribiendo para Cambio 16. Al regresar a Colombia, se unió a la revista Alternativa en 1974, un faro de la oposición política, y allí, aunque su compromiso era genuino, confesó que el consejo de redacción reprimió su estilo y su tono. Entendió entonces que la lucha política a veces ahogaba la libertad artística. Pero esa represión fue el combustible para Caballero, y a partir de los 80 y sobre todo en Semana, con su serie Monólogo, Caballero se liberó. Abandonó el hermetismo inicial y adoptó un estilo cruel, ágil y sin elogios, capaz de satirizar por igual a cardenales y a ciudadanos comunes. Se convirtió en el crítico feroz de los gobiernos y de la ineficiencia de la guerra contra las drogas, denunciando que la élite se escudaba en el conflicto para mantener la desigualdad. En 1984, Caballero publicó su única novela de ficción, justamente Sin Remedio. Lejos de la épica política que se esperaría de él, la obra era el lamento del poeta frustrado Ignacio Escobar en la Bogotá de los 70. Un relato sobre lo difícil que es escribir poesía. La novela, que estuvo descontinuada, se convirtió en una obra de culto del género urbano. Un retrato de la indolencia y el cinismo existencial que contrastaba con su propia vida llena de acción. Caballero, influenciado por la picaresca española, Sartre y la libertad de Montland, también fue un notable cronista taurino y de arte, siempre bajo el precepto de la escritura libre y variada. A pesar de su ateísmo y su ideología de izquierda, Caballero llevó consigo el peso de su linaje. Era primo de la periodista Cecilia Caballero, esposa del expresidente López Michelsen, y pariente de los fundadores del Partido Conservador. Su vida fue la eterna contradicción entre la tinta feroz y la sangre aristocrática. Antonio Caballero Holguín falleció en Bogotá en septiembre de 2021, a los 76 años. Dejó un legado inmenso de periodismo y caricatura, demostrando que para amar a su país y a su ciudad era necesario primero desarmarla y dibujarla, sin piedad ni elogios, hasta en sus detalles más oscuros.
Diego, ¿tienes alguna memoria de este tiempo en que vivió la ciudad Antonio Caballero Holguín? Pues una memoria, digamos, no tan personal, pues porque no soy contemporáneo, pero sí digamos que nuestra generación, yo soy de los ochentas, tenía como, eso era esa referencia de alternativa, de ese grupo de intelectuales y de una experiencia, digamos, muy, muy importante en lo político y en lo cultural y en lo social, pero también un poco marcada por la tragedia, por el fracaso de unas esperanzas, de unas utopías. Entonces, digamos que uno tiene cierta, un poco nostalgia heredada, eh, y en todo caso sí muy arraigado, la necesidad de preservar cierto legado, no un legado como en el sentido propio de una estirpe, de una antorcha que se pasa, sino de cierto legado que está entre, como entre el renglones, que no está dicho, que no es un testamento, pues, pero sí es cierta carga o cierta relación intergeneracional como alrededor de eso, de esa intelectualidad comprometida. Entonces, yo y digamos los que conozco un poco como de esa misma aproximación a esa heredad, pues tenemos como ciertos compromisos y ciertas memorias, unas memorias entrecortadas, como prestadas, porque no son memorias como de un hilo conductor, y creo que eso también le pasa al país y a la ciudad, que son memorias como apenas susurradas y que a veces uno asume, pero vuelve a eso y, por ejemplo, uno habla muy propiamente como de sí, los setentas, como si los hubiera vivido de alguna forma, pero con cierta nostalgia, como con cierta fantasmagoría, como si uno hubiera estado, pero no, pero también con la necesidad de ser fiel a eso en algún sentido. Entonces esa generación la ve uno como con esos ojos eh, de cierto agradecimiento, pero también como con una desazón extraña, como entre la desazón de no haber vivido propiamente eso, pero también la desazón de que no fue una generación cuyas esperanzas triunfaron, porque pues la experiencia después de los noventas, donde uno se crió, y los 2000, pues han sido bastante difíciles y trágicas y, y, eh, y, pues muy negatorias de ese cúmulo de intelectuales, de artistas, y realmente es un legado como, eh, un legado un poco que se ha dejado de lado, es un legado para unos pocos, es un legado como ahí a la baranda, pero de los que no muchos hablan, como que es cierto orgullo de que, bueno, al menos uno o algunos pocos añoramos conservar eso. Ahora introduzcámonos un poco en Sin Remedio, la historia que nos cuenta el libro. Resulta que Sin Remedio presenta el retrato de un gran infeliz de la literatura contemporánea, que es Ignacio Escobar.
Escobar es un escritor, poeta y una figura intelectual que habita una existencia de indolencia y profundo hastío, marcada por una conciencia trágica de la futilidad. El drama de Escobar comienza con una revelación que lo persigue. A los 31 años, Rimbaud estaba muerto. Esta comparación constante dicta su búsqueda implacable de su propia muerte, tanto literal como literaria. Arrastra su vida en Bogotá, anhelando el abismo de la insignificancia humana y protegida únicamente por un escudo débil de la ironía y la burla. En esencia, Escobar está muerto en vida, muerto en muerte, rebotando como bola sin manija dentro del círculo vicioso de una vida que se repite interminablemente, donde todo es igual, toda la vida, todas las cosas son iguales. Su refugio y su condena es la poesía, aunque finalmente concluye que la literatura ofrece muy poca variedad y que hacer metáforas es un escape más seguro que hacer cosas. A pesar de su pesimismo, irónicamente, el silencio posterior a la lectura de su historia resulta vital y amoroso, lo que subraya la belleza que habita la gran literatura. La ciudad de Bogotá, en este libro, es presentada no solo como un escenario, sino como un continente de fronteras irreconciliables. La novela transforma la mirada del lector sobre esta ciudad, cuyo paisaje urbano y humano adquiere un nuevo sinsentido y pierde inocencia. Escobar la cataloga directamente como una ciudad horrible, un entorno hostil, de 4 estaciones por cuadra y gente enloquecida. La sociedad bogotana, en particular su aristocracia, es retratada con crudeza y maestría, exhibiendo una hipocresía profunda y un apego a las formas. Escobar, a pesar de su desprecio, depende del dinero aguzanado de su familia, rodeado por tíos, tías, el médico cardiólogo, Ernestico Espinosa y el insoportable poeta Ricardito, cuya obra está enmierdada. La vida de Escobar es una serie de fracasos en el ámbito personal y político, perpetuados por su incapacidad para la acción y su miedo al compromiso, siendo constantemente calificado de cobarde y monstruosamente egoísta. Fina, su pareja, representa la pérdida de su libertad, pues un hijo para él sería un guardián, un ancla y un carcelero. Su aforismo vital es huye, que solo el que huye escapa. Fina entonces termina abandonándolo por su egoísmo y aunque ella regresa brevemente, su última aparición es devastadora. Confiesa que abortó al hijo que él no quiso y luego se va para siempre. Intelectuales, marxistas, leninistas, como Federico, le exigen todo el tiempo al protagonista escoger lado en la guerra que desgarra Colombia, pero Escobar rechaza la simplificación violenta de la realidad, viéndola más bien como una tragedia y un fenómeno glandular. En un intento de engranar en lo concreto, Escobar finalmente se dedica a escribir un poema épico y de denuncia social, titulado Cuaderno de hacer cuentas. Sin embargo, la cúspide de su esfuerzo creativo y político se convierte en la máxima burla de su destino.
Las autoridades lo incautan y lo utilizan como material subversivo, citando sus versos estéticos y abstractos como si fueran consignas revolucionarias, como las cosas son iguales a las cosas, luz en la luz, memoria en la memoria, y azor se gride nubes proletario. Su obra incomprensible para sus camaradas y malograda por la sangre del poeta Edel Morán Marín, no sirve más que para condenarlo. Cumpliendo la profecía de su fracaso existencial, no hay remedio. Escobar, el gran infeliz que buscaba su propia muerte literaria, la encontró a través de la burlesca interpretación del estado de su poesía. Un destino que lo dejó muerto de todas maneras. La vida de Ignacio Escobar, la que nos mostró Antonio Caballero, es como un reloj de arena existencial, aunque cree que puede detener el flujo del tiempo y la responsabilidad comparándose con Rimbaud. Cada grano de arena, cada día, cada fracaso, cada poema, solo lo empuja hacia el inevitable fondo, donde todo se convierte en la misma arena inerte. Y su última gran verdad: las cosas son iguales a las cosas. Es citada por sus enemigos. Esto fue Sin Remedio, el libro que les invitamos a leer y descubrir en el segundo episodio de Ciudad de Tinta, Bogotá, a través de sus libros. Programa Distrital de Estímulos, Alcaldía Mayor de Bogotá.